Buenos días, hermano. Dios le bendiga una vez más. Bien, entonces regresamos a Ruth capítulo 2 hoy. Ruth capítulo número 2. Hoy vamos a concluir con el capítulo número 2. Si usted siguió mi consejo de escuchar la serie del libro de Ruth predicada por el hermano y pastor Sugel Michelin, es una serie reciente y lógicamente ya usted seguro, si la escuchó, ya habrá escuchado los 4 mensajes. Si la escuchó, hay otra serie también predicada por el pastor, si usted quiere seguir escuchando de Ruth, por el pastor Salvador Gómez Dixon. La predicó primero que Michelin ya hace un tiempo y ahí mismo aparece en esa misma página de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Lo único que predicada por el pastor Salvador. También una serie del libro de Ruth, para si usted quiere seguir escuchando. Hoy nosotros vamos a concluir el capítulo número 2. Así que abra su Biblia en Ruth capítulo número 2. Ruth del capítulo número 2. Y nosotros vamos a ir leyendo en el transcurso de la exposición. Ruth capítulo número 2. Así que oramos una vez más y entramos en este capítulo maravilloso de las Sagradas Escrituras. Padre del cielo, te damos gracias una vez más. Y así, Señor, como Ruth se levantó para ir a espigar en un campo que ella no sabía de quién era, pero que fue con la certeza y con la esperanza de hallar gracia delante de alguien. Nosotros venimos con la certeza de que vamos a hallar gracia delante de ti al abrir tu palabra. Y nosotros esperamos ver, Señor, lo que tú nos muestras a través de esta escritura y que nosotros podamos, al vernos en el espejo de tu palabra, podamos ser transformados, cambiados a la imagen de Jesucristo, que podamos nosotros ser santos como tú eres santo, ser santificados por la herramienta por excelencia que tú has dejado para santificarnos mientras estemos en este mundo, tu verdad, tu palabra. Así que nos exponemos al poder y la luz de tu palabra para ser guiados por ella. Todos la necesitamos, Señor, de manera desesperada, tanto los amigos para ver a Jesucristo para salvación, como tus hijos aquí reunidos para ver a Jesucristo para santificación. Así que estamos en tus manos, pedimos tu guía y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gracia, queridos hermanos, es la base de la redención, y la gracia también es, o debe de ser, la base de nuestra relación con los demás. Si no existiera la gracia, no habría manera de nosotros tener una relación exitosa con Dios, ni habría manera tampoco de nosotros poder tener una relación exitosa con los seres humanos. De hecho, la gracia es el tema de todas las Sagradas Escrituras. Si nosotros leemos la palabra de Dios y no nos damos cuenta que la gracia está en todas sus páginas, es como que usted intente cruzar un río a pie y no se dé cuenta que se mojó. Cruzar por las Sagradas Escrituras sin nosotros darnos cuenta que la gracia de Dios es lo que baña todas sus páginas, es lo que corre por todas sus páginas, es como nosotros no haberla leído. La gracia está en todos los lugares. No es solo una etapa en el desarrollo del plan de redención. La gracia es lo que cubre toda la historia de la redención. La gracia es la única manera en la que nosotros podemos
tratar eficazmente a los demás y es la única manera en la que nosotros, como decíamos, podemos relacionarnos eficazmente con Dios. Este mundo está quebrado, este mundo está caído, este mundo no tiene los recursos suficientes para impresionar a Dios. Por tanto, Dios tiene que tratarnos en gracia. No hay manera que nosotros pudiésemos tener ningún tipo de éxito en nuestra búsqueda de Dios que no sea sobre la base de la gracia, sobre la base de que Dios nos acepte gratuitamente. Nosotros podríamos definir la gracia, y yo sé que usted ha escuchado muchas definiciones probablemente de la gracia de Dios, diciendo que ese es el actuar de Dios o la acción de Dios con que Él nos trata bondadosamente sin que nosotros merezcamos nada de esa bondad. Mereciendo nosotros ir al infierno, mereciendo nosotros ser condenados, de todos modos Dios manifiesta su amor y su gracia para con nosotros, su misericordia, y Él decide salvarnos gratuitamente. Eso es una definición que nosotros hemos escuchado una y otra vez. Si tratáramos de hacer una definición un poquito más de pueblo, más de personas de a pie, nosotros podríamos decir que la gracia es la extremización del bien. Usted irse al extremo haciendo el bien. Usted irse hasta el final haciendo el bien a otra persona. Nosotros podríamos decir que actuar motivado por esta acción del bien, por amor simplemente al bien, por expresar de manera exclusiva la bondad, eso es la gracia. Usted no está esperando nada a cambio. Usted no está esperando ningún favor a cambio, sino simplemente entregarse a la práctica del bien. Las Sagradas Escrituras nos presentan esto en todas sus páginas. Desde que el hombre abandona a Dios, en Génesis capítulo número 3, Dios está tratando al hombre sobre este mismo principio de darle bondad, amor, misericordia sin que el hombre lo merezca. El hombre desobedece la voz de Dios en el capítulo número 3 de Génesis y Dios, en vez de enviar al ser humano al infierno, que era lo que merecía desde ese instante, dice la palabra de Dios que Dios prometió ahí al ser humano que un día iba a venir un Salvador. Y Dios cuidó al hombre. Y Dios, aunque disciplinó al hombre y a la humanidad en ese instante, Dios le hizo una promesa de salvación. Cuando nosotros llegamos al capítulo número 6 de Génesis, dice la palabra de Dios que la tierra estaba llena de violencia y que todo lo que los hombres y las mujeres de ese tiempo pensaban era solamente la maldad, era de continuo solamente el mal, que todo el designio del corazón, que todo pensamiento halló gracia, maldad, el mal. Y dice la palabra de Dios, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios guardó a la humanidad e inició de nuevo con la humanidad en su gracia. Y cuando la humanidad se separó de Dios, otra vez hizo la Torre de Babel, una rebeldía global, para tener un nombre, para hacerse famoso sin Dios, dice la Sagrada Escritura que Dios trató otra vez a la humanidad con gracia. Y esa confusión que Él creó era para Él cumplir sus planes. Pero más adelante del capítulo 11 de Génesis, en el capítulo número 12, dice la palabra de Dios que Jehová llamó a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las naciones de la tierra iban a ser benditas por la simiente de Abraham. Dios siguiendo tratando en gracia a la humanidad. Y todas esas páginas que vemos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento son el trato de Dios en misericordia y amor para con toda la humanidad. Cuando el pueblo de Israel adoró el becerro de oro, habiendo sido redimido de la nación de Egipto, habiendo visto maná caer del cielo, se le había dado agua en el desierto, habían visto la nube de gloria, habían sido cuidados por Dios, el mar abrirse y todo eso, y aún así decidieron adorar un ídolo, crear un ídolo. ¿Y qué hizo Dios? Dios volvió otra vez a tratar el pueblo con gracia.
Y en el mismo capítulo o 2 capítulos más adelante, donde nosotros tenemos la adoración del becerro de oro, por allá en Éxodo capítulo número 32 y luego capítulo número 34, nosotros leemos que Dios proclama su nombre diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Nuestro Dios es un Dios de gracia. ¿Y qué decir nosotros del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es el desvelo total de la gracia de Dios. Dios siendo el dueño del universo, el dueño de todos los animales, el dueño de todos los peces, el dueño de todos los ángeles, el dueño de todas las almas, para mostrar su amor y su gracia para con nosotros, envió a su Hijo, a Jesucristo, lo entregó por amor. Eso es irse al extremo en la manifestación del bien. Es con gracia que Dios ha tratado nuestra desgracia. Y es con gracia que solamente puede ser tratada exitosamente cualquier otra desgracia. Es la gracia de Dios que restaura. Es con gracia que nosotros llegamos a lograr la redención, o que Dios logra la redención. Dice un texto muy conocido de la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos. Sin la gracia de Dios, nosotros no podemos relacionarnos con Dios, y tampoco podríamos relacionarnos como seres humanos. Esa gracia que se hizo manifiesta en la persona del Señor Jesucristo es que nos ha hecho estar cerca de Dios, es que nos ha redimido. Gracias a la gracia que Dios llega a formar este matrimonio entre su Hijo y la iglesia. Es por la gracia de Dios que la iglesia llega a ser la esposa de Cristo, por su gracia y su misericordia. Lo que se nos olvida a nosotros en muchas ocasiones, como hombres y mujeres que hemos recibido la gracia de Dios, es dar esa misma gracia que hemos recibido. La palabra de Dios dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. En ocasiones se nos olvida que esa misma gracia debe de llevarnos a ser hombres y mujeres que perdonan. Porque precisamente como esa gracia ha traído sobre nosotros el perdón, nosotros también tenemos que perdonar, dice las Sagradas Escrituras. Pero hay muchas otras cosas que la gracia también está formando en nosotros. Dice la palabra de Dios que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no solo nos salva, la gracia nos educa. Somos estudiantes en la escuela de la gracia de Dios. Dios nos ha salvado por su gracia y nos disciplina por su gracia, nos enseña por su gracia. Ahora, ¿cómo se ve esto, como hemos dicho en otras ocasiones, en la pizarra de nuestras vidas? ¿Cómo se escriben esos ejercicios en la pizarra de nuestra vida? ¿Qué hacemos nosotros cuando uno de nuestros jóvenes viene con un análisis, o viene con una prueba positiva de VIH? ¿O cómo reaccionamos cuando una de nuestras jóvenes podría ser también con una prueba positiva de VIH? ¿O con una prueba positiva de embarazo? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos enteramos de la rotura o la quiebra de algún matrimonio dentro o fuera de la iglesia? ¿Cómo nosotros reaccionamos también cuando nos enteramos de la caída moral o ética de alguien o de algún hermano o una hermana también dentro de la iglesia? O quizá el asunto no sea esencialmente moral o ético. ¿Cómo hacemos nosotros, cómo reaccionamos nosotros cuando nos enteramos del sufrimiento de una madre que llora y está orando por su hijo, sea cual sea la situación que él esté viviendo? ¿Cómo reaccionamos nosotros también por el hermano o la hermana que está preocupado por su enfermedad? ¿Cómo reaccionamos por la persona que no sabe cómo va a llegar a fin de mes, pagando la casa, pagando la luz, pagando por los medicamentos que no puede dejar de beber y por otros asuntos que no encuentra de dónde va a sacar dinero? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esa situación de las personas que no saben cuándo van a llegar el fin de mes o que no les gustaría que el fin de mes llegue?
Amados hermanos y amados amigos que están aquí, Dios ha decidido redimirnos por su gracia. Y en su gracia también Él ha decidido cubrir todas nuestras necesidades a su manera. De esa misma manera, Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que manifieste su gracia. Dios quiere que como Él ha derramado su gracia sobre su pueblo, Dios tiene la intención de que su pueblo también se convierta en una comunidad de gracia, en un pueblo donde la redención se vea. Dios quiere que sus redimidos vivan como redimidos. Dios quiere que los que han recibido gracia también se conviertan en instrumentos de gracia. Ahora, ¿cómo se ilustra esto de la gracia redentora en este capítulo número 2 del libro de Ruth? Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo en esta mañana, cómo la gracia es la fuente de la redención. Cómo la gracia, un contexto de gracia, es que nos permite poder tratar con tragedias. Así como nuestro Dios trata nuestra desgracia con su gracia, así Dios quiere que su pueblo también aprenda a tratar con la desgracia de este mundo, manifestando también la gracia de Dios. Y lo primero que nosotros vamos a notar aquí, mis hermanos y amigos, es que un contexto de gracia siempre tiene una puerta abierta para el auxilio. Siempre. Un contexto de gracia siempre tiene una puerta abierta para que haya una expectativa de auxilio. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 3. No lo vamos a exponer como hicimos el domingo pasado, solamente para afirmar este punto que acabamos de plantear. Dice el versículo número 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Entendiendo estos primeros tres versículos en su primer plano, nosotros estamos hablando aquí, mis hermanos, de dos mujeres que no tienen qué comer. Dos viudas. No tienen tierra o no tienen nada para cosechar tampoco. Esto es un asunto de sobrevivencia. Aquí estamos hablando de sobrevivir. No tiene que ver con el color de las cortinas. ¿De qué color vamos a poner las cortinas? Esa no es la discusión aquí de Ruth y Noemí. Aquí la discusión de ella no tiene que ver, Noemí, a ti te caería bien tal número del tinte para el cabello. No tiene que ver con eso. No, aunque usted puede ponerse el tinte que usted quiera, ¿ok? Pero esta no es la discusión aquí con ellas. Lo que tiene que ver aquí tiene que ver con sobrevivir, con alimentarse. Así que ellas están en un momento crítico. No tenía que ver con la pintura para diciembre ni nada de eso. Tenía que ver con sobrevivencia. Tenía que ver con encontrar alimento. Era un asunto de encontrar gracia delante de alguien o morir de hambre. Y Ruth dice: voy a ir con la expectativa de que la gracia va a estar en alguien y vamos a poder nosotros vivir, alimentarnos, sobrevivir. Ella conocía probablemente, porque Noemí quizás se lo había explicado, la regla que nosotros veíamos el domingo pasado, cuando decía que debía dejarse espacio para el extranjero, la viuda, el huérfano, para que pudieran entonces ellos espigar. El hecho de que Ruth fuera una mujer extranjera quizás la podía poner en un estado de desventaja. Nosotros sabemos que sí, en la nación de Israel. Pero ella decide, motivada por la posibilidad de que la gracia estaba por ahí, disponible en el corazón de alguien, ella dice: voy a ir de todos modos. Es un espíritu legalista. Alguien podría decir: no, esta mujer es una extranjera que no recoge aquí nada. El legalismo endurece el corazón.
El legalismo pone el corazón como una piedra. El legalismo es rechazar por cualquier cosa a otra persona sin entender su situación, sin entender su estado, negarse a atender lo que hay ahí, no importa quién sea, porque ese corazón está duro. Ahora Ruth dijo, si hay gracia en alguien, yo voy a espigar. Ojalá yo encuentre gracia en una persona. La gracia deja esa puerta abierta para el auxilio. Pero cuando usted sabe que las personas están endurecidas, es difícil sentirse motivado para salir. Pero la gracia nos mueve, dice las Sagradas Escrituras, Hebreos capítulo número 4, versículo 16, un versículo que muchos aquí no sabemos de memoria, dice, acercándonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice la palabra de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué usted encuentra en el trono de la gracia? ¿Sabe qué? Gracia. Por eso, porque es el trono de la misericordia, el trono de la gracia. Por eso los amigos que están aquí en esta mañana pueden ir corriendo a Dios, buscando salvación. ¿Y usted sabe que usted va a encontrar? Salvación. Porque eso es lo que el Salvador está ofreciendo. Usted puede ir a Dios buscando misericordia y ¿sabe lo que va a encontrar? Misericordia. Usted puede ir a Dios buscando socorro y ¿sabe lo que va a encontrar? Socorro. Porque eso es lo que Él está diciendo aquí. Gracias a que existe la gracia de Dios, nosotros podemos acercarnos a Dios. No importa la tragedia que estemos viviendo. Y dice Ruth, si yo encuentro gracia, voy a espigar. No existía para Ruth esta misma convicción que existe para nosotros. Nosotros sabemos que si vamos delante del trono de Dios, hallamos gracia. Pero ella dice, voy a ir. Aunque sé que la gracia es una posibilidad, voy a ver hacia dónde me lleva la providencia. No hay ninguna situación extrema de desgracia en su vida que no pueda ser satisfecha, sobrepasada por la gracia extrema de nuestro Dios. Nuestro Dios tiene un compromiso extremo con el bien. Gracia extrema para circunstancias extremas. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestro Dios. ¿Cuánto necesitamos nosotros ser una iglesia que se parezca a su Dios? ¿Cuánto necesitamos nosotros ser una comunidad de gracia? Una comunidad donde la gracia de Dios pueda manifestarse. Donde las personas puedan decir, si hallare gracia en esa iglesia, ahí voy a espigar mi vida espiritual, ahí me voy a quedar. Es también una bendición que nosotros podamos tener amigos llenos de gracia, personas llenas de gracia, donde nosotros podamos ir para ser escuchados, que podamos llevar nuestras preocupaciones y penas y podamos encontrar también compañeros de oración, porque hay gracia en esos corazones. Y no tenemos que tener el susto de que vamos a ser juzgados o rechazados o cualquier otra cosa, o tratados de extranjeros, sino que vamos a ser aceptados y escuchados y aliviados. Imagínese lo alentador que debió haber sido para la mujer que se nos narra en el Evangelio según San Juan, atrapada infraganti en adulterio, y que fue arrastrada por aquellos hombres que no sabían nada de la gracia de Dios, y fue puesta ante el Señor Jesucristo y le dijeron, Maestro, en la ley dice Moisés que apedriemos estas mujeres, que la matemos a pedrada. Claro, ellos dejaron el hombre también había que matarlo a pedrada, pero como ellos querían hacer era una prueba con Cristo, poner a Cristo en una situación difícil. El Señor Jesucristo, muy tranquilo ahí escribiendo en tierra, le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra contra ella. Y todos se fueron alejando, nadie tiró la piedra. Y cuando Cristo se quedó, él y la mujer, dice el texto, Cristo le pregunta a esta mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, ninguno me acusa. Y las palabras de Cristo, el único que podía acusarla, porque era el único que no tenía pecado, y era el único que podía tirar una piedra en una circunstancia como esa, le dijo el Señor, ni yo tampoco te acuso, vete y no peques más.
Imagínense lo que debió de haber significado eso. Ser sacado del infierno mismo para ser colocado en el cielo. Ser sacado de un legalismo duro, fuerte, hasta criminal, por así decirlo, en contra de Dios y llevada a la gracia, a la misma gracia, al trono mismo de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo trató Cristo la desgracia de esa mujer? Con gracia. Solo la gracia puede, queridos hermanos, ser exitosa ante la desgracia de alguien. Solamente la gracia. Además de que la gracia deja la puerta abierta para el auxilio, un contexto de gracia, mis hermanos, también está lleno de gozo y de bendición. Donde la gracia es la motivación principal, va a haber gozo y va a haber bendición. Lea conmigo estos versículos que siguen. Versículo número 4 en adelante. Dice el texto: y he aquí, como por arte de magia, cuando Ruth estaba ahí en el campo, y he aquí, como que apareció de repente, así como ¡pam! Como si era invisible, pero se hizo visible. Y he aquí que voz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y voz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar aún por un momento. Uno respira como la paz en esa conversación. Yo no sé si usted se da cuenta que el narrador como que nos introduce en un espíritu de paz y tranquilidad entre la conversación entre un jefe y su empleado. No sé si este es el tipo de conversación que nosotros vemos frecuentemente entre los patrones y los empleados. Pero claramente nos damos cuenta que este es un contexto de gracia, una relación de el personal con su jefe. Todos sabemos que esto tiende a hacerse en muchas ocasiones una relación muy tensa. Pero claramente nos damos cuenta que esta es una relación de gracia. Una relación de gracia. Ha de esperarse que donde se manifiesta la gracia de Dios, hay gozo, hay alegría, hay respeto, hay amor, hay una atención por las personas. Note aquí, llega voz, no nos da la impresión de que todo el mundo salió corriendo. Señores, pónganse a trabajar, que ahí viene el jefe. Nada de eso. Que vos llega tranquilito al campo y dice: Dios les bendiga, o Jehová sea con ustedes. Y dice el texto que ahí estaban todos tranquilos y el mayordomo le responde y le dice: que Dios te bendiga. Mire usted qué interesante. Claro, dentro de la narrativa lo que el escritor quiere decir no es que en la providencia de Dios, Dios ha permitido que Ruth y Boaz se encuentren. Una nació en Moab, otro en Jerusalén, una estaba en una condición de pobreza, el otro era rico. Una adoraba a un Dios falso, ahora adora al Dios verdadero, el otro adoraba al Dios verdadero quizás desde niño, pero Dios los ha unido bajo una misma cosecha y un mismo cielo. Y ahí están. Y cuando vos llegas a su campo que dice: el Señor sea con ustedes, ese vocabulario piadoso tiene que estar respaldado por una vida piadosa. ¿Qué habría pasado si vos no fuera un hombre piadoso y va donde sus empleados y le dice: que el Señor sea con ustedes? Ellos hubiesen pensado: no, que sea con el sueldo de nosotros, que tú no nos pagas bien. O que sea con el doble sueldo para la Navidad, porque nosotros estamos esperando que tú nos trates con justicia. O que sea con nosotros mejor para que tú cambies las condiciones de trabajo aquí. No era ese tipo de cosas que se daban, no había queja de eso.
ese vocabulario piadoso estaba respaldado por una vida piadosa. Y eso es lo que nosotros notamos aquí. Ese vocabulario de gracia tenía detrás una vida llena de gracia. Y esto es importante para nosotros, mis hermanos, porque precisamente ilustra lo que queremos decir. La gracia de Dios para Ruth y Noemí estaba llegando o iba a llegar a través de Boaz. No porque Boaz fuera un ángel. No, Boaz es un hombre. Él es un hombre, pero es una persona que entiende que su relación con el Dios de gracia tiene que llevarlo a una vida que manifiesta esa gracia de Dios. No podemos representar a Dios y ser personas que nieguen el carácter de Dios en la práctica. Si usted se da cuenta, dice el texto que ellos responden diciéndole que Dios te bendiga. Si una persona que usted sabe que no tiene temor de Dios le dice a usted, mira, Dios te bendiga, usted se queda con sus dudas, como que no cuadra su voz con su vida. Aquí la vida de Boaz cuadraba con su vida. Era una persona temerosa de Dios, era una persona que conocía a Dios. Y sus empleados lo sabían, las personas que estaban alrededor de él lo sabían. Pero note lo atento también que es Boaz con sus empleados. Dice el versículo número 5, que Boaz se dio cuenta inmediatamente que había alguien nuevo ahí en la era, que no era del grupo. Dice el texto, ven acá, ¿de quién es esa joven? Es como si Boaz tuviese una supervisión de cada hombre y de cada mujer en su campo. Y la relación tan fluida aquí con su administrador. Dicho sea de paso, uno nota que hay una relación como muy lubricada entre ellos dos, porque el versículo número 7 dice que fue el mayordomo quien le dio el permiso a Ruth y no Boaz para ella espigar en el campo. O sea, el mayordomo, cuando llega Boaz y pregunta, ¿quién es esa muchacha? Bueno, ella me pidió que quería espigar y la dejó espigar. O sea, el mayordomo no dijo, ay no, tú tienes que esperar que llegue el jefe, porque el jefe es un hombre muy jodón. Yo te pongo a ti a recoger ahí. No, el texto nos da la impresión de que él, sabiendo que estaba obedeciendo la palabra de Dios, que eso era lo que decía la palabra de Dios, sabía que con su jefe no iba a haber ningún problema porque la palabra de Dios fuese aplicada en su contexto de trabajo. Simple y llanamente, cuando él llega, se alegra de que esta situación haya pasado. Él lo hace de manera natural. De manera natural. Ella ha pedido espigar y se ha dejado ahí. El Señor Jesucristo llegó una ocasión, también este es un episodio que se nos narra en el Evangelio según San Juan. Un hombre con 38 años de parálisis. 38 años. 38 años de parálisis. Y el Señor llega donde este hombre y le dice que si quería ser sano. ¿Y qué usted cree que va a pensar una persona que tiene 38 años de parálisis y que le pregunten que si quiere ser sano? Bueno, él estaba desilusionado porque ya ustedes saben, era ahí esperando una tradición, una cosa, que el ángel movía el agua, yo no tengo quien me meta. Y el que estaba cojo nada más se tiraba de cabeza y el paralítico no había quien lo llevara. Siempre perdía en la carrera. Y Cristo le dice, toma tu lecho, toma tu cama, vete para tu casa. Y la fuerza le entró inmediatamente. Tomó su cama, se la puso al hombro y comenzó a caminar. Pero era sábado. El Dios de gracia lo sana en sábado. Y los hombres que no entendían la gracia de Dios no pensaron en que este hombre tenía 38 años inválido. Y que por vez primera, en vez de él estar encima de su cama estaba encima de él. Por vez primera lo detienen y le dicen, no te es lícito llevar tu cama el día del sábado. ¿Le parece a usted una estupidez? ¿Le parece algo que podría darle risa? Pues déjeme decirle que así es la vida cuando no se vive bajo los conceptos de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa son las reglas estrictas. ¿Qué es lo que importa? La ganancia. No, tú no debiste haber puesto a esa muchacha a espigar sin mi permiso. ¿Cuánto vamos a perder nosotros ahí? Quizás más de 70 libras de cebada. No,
eso no podía ser. Nos concentramos más en las cosas que en las personas. Y vamos a ver más adelante, como vos tratas, Ruth, que las personas son más importantes que las cosas, aun cuando perdamos. Y es en un contexto de gracia que nosotros podemos darnos cuenta de eso. Es en un contexto de gracia donde nosotros podemos fijarnos en eso. Esa persona que está sentada al lado suyo no fue declarado anónimo en la oficialía. A él le pusieron un nombre. Tiene un nombre. Tiene una historia. Y Dios conoce esa historia. Y es más importante que las instalaciones del templo. Y es más importante que el banco donde usted está sentado. Y es más importante que todo lo que usted pueda conseguir en este mundo. Es más importante que su carro. Es más importante que su dinero. Es más importante que todo. Las personas son el objeto de la gracia de Dios porque son las cosas más importantes. Eso es sumamente significativo para nosotros. La gracia usa las cosas como herramientas para servir. Y este mayordomo lo sabía, que su jefe usaba las cosas para servir, porque él lo conocía como un hombre de Dios. Ahora dice el texto que Ruth era una mujer muy laboriosa, y el versículo número 7 nos dice que no había descansado. Se nota también la fortaleza física que tenía esta mujer, el interés también por sacar la situación hacia adelante en la que ellos se encontraban. Ahora, mis hermanos, la gracia, como decíamos, siempre deja la puerta abierta para una expectativa de auxilio. También la gracia trae un flujo de gozo, de alegría en las relaciones. No son tensas. La gracia nos permite tener relaciones de gozo y de bendición. Ahora, la gracia también, mis hermanos, va más allá de lo legalmente establecido. La gracia sobrepasa. Por eso decíamos que es una extremización del bien. Cuando hay gracia, las cosas van más allá. Dice el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, que los hermanos de Macedonia dieron más allá de sus fuerzas, porque nos dijeron: queremos compartir de esta gracia con ustedes. Y Pablo decía: ustedes son muy pobres, ustedes no deberían dar, no deberían participar en este momento de esta ofrenda. Y dice Pablo: nos rogaron participar de esta gracia, porque la gracia precisamente es ir más allá. Dice el Señor Jesucristo, hablando con los discípulos: ¿qué ustedes hacen de más si ustedes saludan a los que los saludan? Nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, orar por quienes nos ofenden. Eso es la gracia. Eso es ir más allá, tal como Dios ha ido más allá con nosotros. Ahora vamos a leer unos versículos aquí rápido, una sección grande, pero lo que usted va a ver aquí ahora es que vos, del versículo número 8 en adelante, se encarga de proteger a Ruth, darle provisión a Ruth, darle consolación a Ruth, darle garantías a Ruth y darle esperanza a Ruth para que en ese campo ella pueda venir, no solamente hoy, sino ven mañana, ven pasado mañana, y mientras quede de la cosecha, ven todos los días. No solamente había encontrado gracia hasta el poquito donde ella la estaba buscando, sino que ha encontrado gracia abundante. Dice versículo número 8, voy a leer. Dice: entonces vos, dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas. Recuérdense que decíamos que los campos no tenían divisiones muy fácil de discernir, eran divisiones pequeñas, piedras y cosas así, que incluso eran fáciles de mover. Dice: porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Y respondiendo vos, le dijo: he sabido
todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y esto es interesante. Vos está diciendo, yo sé la gracia que tú has manifestado para con Noemí. De hecho, Noemí lo reconoce también en el capítulo número 1, cuando ella le dice en sus conversaciones con ella, hijas mías, vuélvanse. Ya ustedes han mostrado mucha misericordia conmigo, mucha gracia conmigo. Ustedes la han manifestado su cariño conmigo. Ustedes han ido más allá de donde se debe ir. Desde que ustedes quedaron viudas, ustedes debieron regresar a su casa, pero ustedes se han quedado conmigo. Y vos dice, yo he oído de tu gracia derramada sobre Noemí. ¿Y saben lo que está haciendo vos ahora? Vos está diciendo, por esa gracia ahora yo te trato con gracia a ti también. Y por eso va a seguir diciendo, versículo número 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Él está diciendo que Dios te trate también con misericordia, como tú has tratado con misericordia. Y como Dios es ahora el Dios en el cual tú has venido a refugiarte, Él va a recompensar eso. Ahora, ¿cómo Dios iba a recompensar eso? Por medio de otra persona que manifestaba gracia, vos. Él no le estaba diciendo al hambriento, bueno, qué bueno, ojalá tú encuentres que comer y que el Señor te ayude. No, Él estaba diciendo, la gracia de Dios va a ser derramada en tu vida por la provisión que Él ha dado a mi campo. Por eso no te muevas de aquí, este es tu campo, ve a cegar aquí con mis criadas. ¿Cómo representar a un Dios de gracia? Manifestando gracia. Versículo número 13. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo, a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espiga entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y no la dejaréis y lo dejaréis para que la recoja, y no la reprendáis. Eso es demasiado ya, ¿eh? Eso es gracia. ¿Qué decía la ley? La ley decía, deja que las viudas, los huérfanos y los extranjeros, cuando tú estés recogiendo tu campo, entren al campo y de lo que se cayó en la recogida, ellos puedan tener. Ahora vos, dice aquí a sus trabajadores, me la dejan recoger en la primera tanda, en la primera vuelta, o sea, yendo los segadores delante y ella de segundo. O sea que le iba a tocar más de todo modo. Pero luego le da otra orden y le dice, es más, me dejan caer de maldad. Para que ella siga recogiendo. ¿Qué nos dice, mis hermanos, la palabra de Dios en nuestra relación con Jesucristo? Dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Todos tomamos, mis hermanos, de la plenitud de Cristo, gracia sobre gracia. El lunes pasado, y usted se acostó y el Señor le dio la bendición de dormir, usted se acostó siendo imperfecto. ¿Qué le parece? Y si usted se recuerda bien, el martes, cuando usted despertó, a lo mejor usted despertó también siendo imperfecto. ¿Verdad que sí? Y Dios lo trató igualito que el lunes, con gracia. Él no esperaba que usted el martes despertara siendo perfecto. Ahora usted se acostó el martes y despertó el miércoles, ¿sabe cómo? Siendo imperfecto. Y Dios otra vez
renovó su misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sabe por qué? Porque usted cada mañana es un imperfecto. Dios no lo trata a usted por su perfección. Dios nos trata a nosotros por su gracia. Por eso, de su plenitud tenemos que tomar gracia sobre gracia. ¿Y sabe qué va a pasar hoy? Que usted se va a acostar siendo imperfecto. Y mañana, el gran descubrimiento en la mañana. Imperfecto todavía. Y Dios otra vez lo va a aceptar por su gracia. Es por fe y para fe como nosotros vivimos. Ahora, mis hermanos, la gracia también deja la puerta abierta para una esperanza clara que ilumina nuestro futuro. Dice el versículo número 19 en adelante, versículo número 17 en adelante. Voy a leer otra vez, lo más rápido posible aquí. Dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido. Y fue como un efa de cebada. Hay discusión entre los estudiosos. Un efa, veo que al variante dicen algunos que tenía unas 30 libras, otros 40, otros casi hasta 60. El asunto va entre 30 a 60 libras, que es de lo que había recogido. Y se requería cierta fortaleza porque usted ha pasado el día entero trabajando en el campo y todo eso, más llevarlo ahora para la casa. Dice el versículo número 18, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Ru llevó de la comida para su suegra, cocinada y cruda. Y dice el versículo 19, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y le dijo, el hombre o el nombre del varón con quien he trabajado es Boaz. Inocentemente ella le dice, se llama Boaz, un señor increíble. Y le dijo Noemí a su suegra, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia, la gracia, la misericordia, la gesed, que es una palabra importantísima en este libro, que tuvo para con los que han muerto. Después dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que nos pueden redimir. La visión de Noemí cambia. ¿Ante qué? Ante el derroche de la gracia. Ella dice, hay posibilidades que no habíamos visto. Las puertas se abren. La gracia trae siempre esperanza. Siempre. Por eso no puede haber esperanza para una iglesia legalista endurecida en sus tradiciones. Nosotros tenemos que hacer énfasis en la gracia de Dios para que el cielo se abra. Porque la gracia, mis hermanos, es el canal de la acción y del poder de Dios. Sigue diciendo entonces ella, versículo número 21, y Ru la Moabita dijo, además, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ru, su nuera, mejor es, hija mía, que salga con sus criadas y que no te encuentre en otro campo ni de juego. Estuvo pues junto a las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra para que no hubiesen falso comentario. Ella vivía con su suegra ahí cuidándola todo el tiempo. Mis hermanos, donde hay gracia, la esperanza no muere. Noemí llegó toda amargada a Belén, pero ahora sus ojos se abren a nuevas posibilidades. ¿Y qué es lo que hace que esa esperanza llegue? La manifestación de la gracia de Dios. Esta será siempre una característica de la gracia. La gracia es restauradora. La gracia es redentora. Dios está restaurando y lo hace posible por medio de su gracia. Ahora, mis hermanos, como nosotros estamos por aquí, ¿verdad?, por el mes de la familia, yo quiero concluir con una sola observación en esta mañana. Si bien nosotros podríamos decir que este capítulo número 2 es un capítulo romántico para los que son románticos, así como llega Ru al campo y es aquí Boaz. Le podríamos dar un sí a los románticos.
Sin embargo, esos románticos no pueden pasar por alto que el énfasis aquí no está en una descripción física ni de Booz ni de Ruth. Si usted se da cuenta, en ningún lugar se nos dice que Ruth era hermosa. Y a mí me da la impresión de que lo era, porque una mujer así tenía que ser hermosa, ¿verdad? Pero tampoco se nos dice que Booz era el hombre más elegante de Belén. Esa no es el énfasis, esa no es la descripción. La descripción que se nos hace aquí es una descripción de carácter. Es una descripción de una mujer laboriosa, sumisa, humilde, trabajadora, temerosa de Dios. Es la descripción de la mujer virtuosa. De hecho, lo vamos a ver en el capítulo número 3, cuando el mismo Booz le dice a Ruth, tú eres una mujer virtuosa. Y esa palabra virtuosa es la misma palabra que está traducida en el capítulo número 2 cuando se habla de Booz, que se dice que era un hombre rico. Vamos a hablar de eso en el capítulo número 3, de esas diferencias. Pero es la misma palabra. Es un hombre virtuoso como Booz y una mujer virtuosa como Ruth que se encuentran aquí en el campo. Lo que se nos presenta de Booz aquí también era su falta de egoísmo, su entrega, su temor de Dios, su deseo de ayudar. Eso es lo que se presenta. No se nos dice aquí que Ruth dijo, wow, qué hombre más musculoso. Qué corte de pelo lleva Booz. No. Era el carácter de una persona llena de gracia. Y le decimos a los muchachos que están aquí, a las muchachas en edad matrimoniales, casaderas, de casorio, si usted se puso a buscar sin fijarse, sin ese muchacho o esa muchacha no está siendo transformado por la gracia de Dios, usted va rumbo a un accidente horrible. Horrible. Nosotros necesitamos observar estos elementos, hombres y mujeres, jóvenes que están siendo transformados por la gracia y que están mostrando esa misma gracia. Mis hermanos, ante la manifestación de la gracia de Dios, nosotros debemos reaccionar en adoración. Y ante la manifestación de la gracia de Dios en el pueblo de Dios, nosotros debemos servir al pueblo de Dios, porque la gracia se encarna. Por eso dice el Nuevo Testamento que nosotros vimos la gracia de Dios hecha carne en la persona de Jesucristo. La gracia no puede ser teoría, tiene que hacerse carne. Y por eso nosotros servimos al pueblo de Dios. Pero la gracia también tiene que ser comunicada a los hombres y a las mujeres que necesitan a Dios. Y por eso nosotros debemos testificar a los que están en necesidad de Dios. Por la gracia de Dios, adoramos, ministramos y testificamos. Dios nuestro, te bendecimos en esta mañana. Gracias por llamarnos en Jesucristo a ser parte de tu pueblo. Gracias por derramar tu bondad y tu misericordia sobre nosotros, tu gracia redentora. Ahora ayúdanos a ser un pueblo de gracia. Por Jesucristo lo pedimos y te bendecimos. Amén y amén. Dios le bendiga.